días, hermanos. Nos da gusto una vez más estar con ustedes y que nos puedan ver y nos puedan escuchar. Esta mañana quiero hacerle una pregunta. El mensaje de esta mañana va a estar basado en una pregunta, pero déjeme introducirme de la siguiente manera. Dos cristianos están en su lecho de muerte, uno en su lugar propio, no se conocen, tienen diferente predicador, pero ambos están en su lecho de muerte. En el primero llega su predicador y sabe que está en su lecho de muerte y su predicador le dice, ¿estás listo para morir? Y el cristiano mueve la cabeza porque no puede hablar. Le dice el predicador, ¿todavía confías en el Señor? Y el predicador mueve la cabeza con su oxígeno y le dice, vamos a orar para que el Señor en el momento que llegue la muerte te reciba y puedas entrar a un descanso eterno con nuestro Señor. El cristiano muere. En la otra escena, igual otro cristiano está en su lecho de muerte. Le avisan a su predicador y su predicador va igual a encontrarse con él. Y entonces el predicador llega y le dice al cristiano, ¿estás listo para descansar en el Señor? Y el cristiano se le queda viendo con los ojos llorosos, una lágrima resbala sobre su mejilla y mueve la cabeza diciendo, no estoy listo. Este cristiano tenía un mal hábito en su vida que nunca logró dominar. Y este mal hábito le estorbó para crecer espiritualmente. Y su vida cristiana se volvió más que nada una tradición en lugar de volverse una consagración. Hermanos, esta mañana quisiera decirles y hacerles esta pregunta, ¿está listo para morir? Si el Señor viniera hoy y lo encontrara para llevarlo a su reino, si el Señor le pidiera hoy cuentas para entrar al descanso eterno, ¿usted está listo para morir? ¿Está su cristianismo realmente enfocándose en un crecimiento espiritual todos los días? Porque desafortunadamente, aún con los memes o las diversiones que hemos visto en los medios de comunicación, en las redes sociales, muchas personas se han relajado en su vida familiar, personal e incluso en su vida espiritual. Y esta mañana quiero que este mensaje sea de consagración, de reflexión, y que este mensaje nos lleve a caminar hacia adelante, a que podamos ver que es importante nuestro crecimiento espiritual, aunque en este momento no podamos reunirnos y tener una relación interpersonal unos con otros. Es muy importante que usted y yo trabajemos en nuestra vida espiritual. Por eso esta mañana quiero preguntarle, ¿está listo usted? ¿Está listo para encontrarse con el Señor? Mire, déjeme decirle, nosotros vivimos en un mundo caído. En este mundo caído, como está rodeado de pecado, la gran mayoría de nosotros tiene muchas opciones para volver a pecar, para volver a contaminarse, para volver a perder esa santidad y esa espiritualidad. Pero hay dos maneras que nosotros podemos ver que el pecado vuelve a reinar en nuestra vida. La primera es cuando el cristiano abandona su fe, se pone rebelde, no quiere saber nada de Dios y como dijo Pablo con Demas, ama más al mundo y se va. Nos damos cuenta que en ese momento el pecado lo vuelve otra vez a tomar, pierde su espiritualidad y vive de acuerdo a sus deseos sensuales. Pero el que más me preocupa no es ese problema, déjeme decirle en términos de comunicación, que el problema que más me preocupa es cuando nosotros como cristianos permitimos que el pecado vuelva otra vez a reinar en nuestra vida, pero de forma discreta, donde formamos una doble moral, donde tenemos una vida pública y una privada, donde en lo privado, en lo personal, en lo íntimo, el pecado está reinando en nuestro corazón y nosotros perdemos nuestra santidad. Y puede surgir un corazón de incredulidad. Y puede surgir que nosotros perdamos nuestra salvación. Y puede surgir que nosotros no seamos participantes de tener una relación con Cristo. Esto, a grandes rasgos, es lo que presenta la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, los hermanos están perdiendo la promesa, están regresando hacia atrás, están buscando
no atender a las demandas del Señor, y el escritor varias veces les dice, somos participantes con Cristo con tal de que retengamos nuestra confianza del principio. Es decir, que la exhortación, de acuerdo a Hebreos capítulo 13, versículo 22, lo que busca el escritor es exhortar a la iglesia. Bien, vamos a escoger una cita de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos en el capítulo 5, versículos del 1, de Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, y luego vamos a ver del capítulo 6 al versículo 2. Ahí es donde vamos a basar primeramente nuestro mensaje en esta mañana. En Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, el escritor a los hebreos le pone una reprimenda. No es una exhortación, más bien es un posible regaño, una posible confrontación, una posible enfrentamiento de forma concreta, es decir, en otras palabras, les reconviene, empieza a reconvenirles y les habla fuertemente, posiblemente echándoles en cara, no enojado, pero sí diciéndoles la conducta y la posición espiritual que ellos tienen. Fíjese lo que dice Hebreos en el capítulo 5, versículos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjese lo que dice el versículo 11. Tenemos muchas cosas que decir, pero ustedes se han hecho tardos para oír. La palabra de Dios para todos dice, se han vuelto bastante flojos. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, se han vuelto bastante flojos. Versículo 12. Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis olvidado y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En estos versículos, el escritor a los hebreos dice que la pereza espiritual impide la madurez. La pereza espiritual impide la madurez. Dice el escritor a los hebreos entonces que la pereza espiritual impide que uno madure o la madurez espiritual. Cuando una persona se vuelve perezosa, retrocede. Cuando una persona permite que malos hábitos vivan en su vida, retrocede. Eso es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Cuando nosotros permitimos que el pecado que reinaba en nuestros miembros mortales antes de conocer a Cristo regrese y nosotros no luchamos contra él, nosotros vamos a retroceder en nuestra vida espiritual. Y eso, hermanos, nos va a impedir estar listos para cuando el Señor nos llame a cuentas. Esta pereza espiritual tiene 4 cualidades que vamos a ver en los versículos del 11 al 14. Dice el escritor a los hebreos que la pereza espiritual nos impide madurar, en primer lugar, porque no aprendemos verdades espirituales más profundas. Dice, tenemos muchas cosas que decir, pero son difíciles de entender, no porque las cosas en sí mismas sean difíciles, sino porque nosotros nos hemos hecho tardos para oír. Es decir, nos hemos hecho bastante flojos. La primera cualidad que entonces la falta de crecimiento espiritual trae es que nosotros no profundizamos en verdades profundas, es decir, no vamos más allá de los rudimentos. La manera de tratar este pasaje es que nosotros no crecemos espiritualmente. Es decir, no avanzamos en nuestro conocimiento. Segunda de Pedro dice que se está contaminando. Dice la segunda carta del apóstol Pedro a sus destinatarios. Y en el capítulo 2 expone a los malos maestros. Pero al final, en el capítulo 3, versículo 18, dice, mas creced en la gracia y en el conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir el escritor cuando dice que las cosas son difíciles de entender es porque nosotros no nos hemos habituado al estudio y al crecimiento espiritual. Es como si nosotros físicamente nos pusiéramos a hacer un día 50 lagartijas. Trate usted de hacer un día 50 lagartijas si puede hacerlas,
o mueva una parte de su cuerpo que no ha movido en mucho tiempo, muévala, incluso en esta parte, mueva esta parte, y usted se va a dar cuenta que después de que deja de hacerlo le va a doler. El dolor manifiesta falta de crecimiento. No es que el simple hecho de movernos produzca dolor. El punto es que no está acostumbrado la parte del cuerpo a moverse. La idea del escritor de los Hebreos es que la pereza espiritual impide que uno madure porque uno no practica lo que aprende, sino solamente escucha y deja a un lado lo que está aprendiendo. La segunda cualidad que dice el escritor de los Hebreos es que uno, al tener una pereza espiritual, dice en el versículo 12, que no podemos enseñar a otros. Debiendo ya ser maestros, dice, tener necesidad de que se les vuelva a enseñar. Ellos tenían suficiente tiempo para poder ser maestros unos de otros. Una vez escuché un predicador que dijo, que le preguntó a un cristiano, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Tengo 3 meses. Y dice, tienes 3 meses de adelanto de uno nuevo. Busca a uno y enséñale. Y el escritor a los Hebreos dice que nosotros debemos exhortarnos al amor y a las buenas obras. Anteriormente dijo que nosotros debemos exhortarnos para que no resulte una situación, un corazón de incredulidad. Es decir, que nosotros al ser parte de un cuerpo, necesitamos enseñarnos unos a otros, ser copartícipes del crecimiento espiritual. Pero como somos perezosos espirituales, no le enseñemos a otro cristiano. Una mujer se acercó a otra, las dos son cristianas. La mujer que buscó a la otra cristiana le dijo que en su trabajo había conocido un hombre. Esta mujer era cristiana. Y le dijo que había conocido un hombre y que tenía problemas en su matrimonio y que iba a buscar una aventura con este hombre. Pero le dijo a esa cristiana que le confesó, le dijo que no le dijera a nadie. Pasó el tiempo, el matrimonio de esta hermana se deshace, hay problemas familiares. El predicador expone a la iglesia, le dice que estén orando porque el matrimonio tiene muchos problemas, porque ha habido inmoralidad sexual, ha habido un problema serio entre ellos dos. Y la cristiana a la cual le confesaron desde hace mucho tiempo se acerca con el predicador y le dice, yo sabía que la hermana estaba haciendo eso, que la hermana iba a hacer eso. La pereza espiritual nos impide que nosotros podamos ser maestros de otros. Cuando tú ves el mal comportamiento de otra persona o incluso la influencia de la otra persona que se está dejando influir por el pecado, si tú no profundizas y tú tienes pereza espiritual, aparte de que tú no creces espiritualmente, no puedes ayudar a otros a que crezcan también. La tercera cualidad que presenta en el versículo 12 dice que no podemos, cuando tenemos pereza espiritual, no podemos ir más allá del ABC, de los rudimentos de la palabra de Dios. No podemos ir más allá. Es decir, que nos quedamos estancados. Está bien que ya aprendiste el plan de salvación, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero se necesita más tu participación para que puedas ayudar a hacer que los hermanos tengan un carácter espiritual. Por ejemplo, no solamente es hablar de la oración, sino que ya eres maestro, ya puedes decirle a otra persona cómo puede orar. No solamente que ya aprendiste la importancia de la reunión, sino que puedes exhortar a otro para que pueda venir a la iglesia y decir, hermano, no falte, es muy importante la reunión. No solamente que has aprendido que el alimento espiritual no solamente se da a través de la predicación, sino que también es muy importante que nosotros tengamos un plan de lectura diario, que meditemos en un versículo bíblico, y no solamente tú estás convencido de que realmente funciona porque lo has escuchado, sino que tú también lo practicas y le enseñas a otro. Pero si estás en los rudimentos todavía, no tienes el conocimiento y estás dudando de lo que se te ha enseñado. Por último, en el versículo 12 al 14 dice que nos podemos mover a la comida espiritual sólida. El escritor no está hablando de temas teológicos como los que hoy se conocen, como si tratara un libro de teología sistemática que se les da a los muchachos en el colegio.
Lo que está hablando el escritor a los hebreos es que cuando tenemos el derecho de tener una comida sólida, nosotros podemos ser autónomos en el sentido de poder ayudar a otros y de investigar con nuestra propia, tener la iniciativa, en otras palabras. Pero la pereza espiritual hace que no profundices en las verdades espirituales, hace que no enseñes a los demás, hace que te quedes en el ABC del cristianismo y te impide moverte a comer comida sólida, es decir, que vayas creciendo, que seas un instrumento útil para salvar a otros. Entonces, si no te puedes mover a la comida sólida por la pereza espiritual, entonces esto es lo que hace que cuando ese cristiano estaba en su lecho de muerte y su predicador le contesta, ¿estás listo? Él haya dicho, no estoy listo. Y en el momento de su muerte, él sintió que en realidad no tenía nada que pudiera ofrecerle al Señor. Que en realidad no tenía nada que pudiera ser agradable ante los ojos del Señor. Porque había sido perezoso espiritualmente en los días de su existencia. ¿Estás listo para encontrar cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Tu vida espiritual, tu vida personal. ¿Eres perezoso espiritualmente? Pudiendo ser ya maestro, ¿todavía necesitas que se te dé Gerber, que se te dé con una cuchara en la boca? Pero lo más interesante o lo más básico es que si tú eres un perezoso espiritual, tu vida va a estar rodeada de malos hábitos. Esa es la verdadera razón. Esa es la verdadera identidad. Cuando nosotros somos perezosos espiritualmente, lo primero que se ve es que tenemos malos hábitos, posiblemente escondidos, no has crecido en tu relación espiritual con Dios, no sabes cómo dominar tu cuerpo, no sabes lo que Dios exige de tu cuerpo, no sabes administrar bien el tiempo para poder pasar tiempo con la palabra. Yo quiero preguntarte antes de pasar a la solución y a lo que nos prepara, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿Eres perezoso? ¿Haces los mandamientos del Señor por rutina? Yo te invito a que consideres tu manera de pensar y de vivir y que realmente hagas una reflexión ahorita. Si quieres, ponle pausa a la predicación esta mañana y concéntrate un momento y vete en los ojos de la palabra del Señor. No te estorbe tu concepto. No te autoengañes diciendo que no eres peor, que eres mejor que otros y que no eres tan peor como los demás. No te autoengañes. Mírate en el espejo de la ley perfecta, dice Santiago, antes de que te vayas a perder. Tomarás este mensaje y dirás, es para él y no para ti. Dirás, es para el vecino, pero no para ti. Es importante que tomemos conciencia. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto nos dice en el capítulo 6, del 1 al 2, que el crecimiento espiritual se basa en ir más allá de las verdades elementales. En el capítulo 6, versículos del 1 al 2 voy a leerlo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, nosotros tenemos que dar por sentado los rudimentos de la doctrina del Señor y también nuestra manera cultural. El escritor está mezclando aquí dos situaciones. Está hablando de su contexto cultural, pero también está hablando de su crecimiento en Cristo. La mejor manera de crecer espiritualmente es, primero, en ir más allá de las verdades fundamentales. Y te voy a decir una manera de una verdad fundamental. Para que tú puedas crecer en tu cristianismo, yo te aconsejo esta mañana que para que trasciendas de la verdad fundamental, yo te invito a que busques a una persona que no es cristiana, que sea tu familiar, tu amigo, tu vecino, tu pariente, lo que sea, que busques una persona y que le prediques el evangelio. Y después de buscar a esa persona, trata de buscar a 10 personas. Cuando tú le prediques a la persona, a la 10ª persona, tú vas a poder decir que vas más allá de las verdades fundamentales, porque ya conoces bien el evangelio. Ya sabes cómo comunicarlo.
No solamente lo tienes en tu mente, no solamente lo tienes en tu corazón, ya sabes cómo comunicarlo. Busca en una red social, a través de teléfono. Habla, busca conseguir, busca pescar a alguna persona para que puedas ir más allá de los elementos rudimentarios. La segunda es que cuando le prediques el evangelio, vayas más allá de la enseñanza básica, hablándole educándolo espiritualmente. ¿Te acuerdas de la película Cuarto de Guerra? Si no has visto la película Cuarto de Guerra, te invito a que la veas. Posiblemente no comulguemos con todo lo que pasa, pero hay algo muy interesante en esta situación que nos puede ayudar en el momento para ilustrar. Una mujer adulta que practicaba la oración enseñó a una mujer joven a cómo practicar la oración. Una mujer adulta que no es ni la esposa del predicador, por el simple hecho de haber practicado la oración, de tener experiencia y de tener la práctica de la oración, enseñó a una joven cómo orar. Si tú ves la película, te vas a dar cuenta que la joven no sabe orar. Cuando quiere orar y escoge un lugar apropiado, no sabe orar. Muchas personas que posiblemente están a tu alrededor, tu hija, tu hijo, tu familiar, tus nietos, necesitan que les enseñes a orar. No solamente necesitan escuchar del Evangelio, necesitan entender que hay un Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover, que tenemos un Dios misericordioso. Y enséñale a orar a Dios como Creador para que después que venga su redención, conozca a ese Dios como Creador, ahora como Padre, y tenga una relación. Esa es la mejor manera. Hay 3 maneras que vas a hacer. La primera es tu vida personal de oración. La segunda es tu vida personal de lectura. Y la tercera es tu comunicación de lo que estás aprendiendo con otros. Número 1, tu oración. Para que puedas estar listo y te encuentres con la muerte, lo que vas a hacer es tener una relación de oración. De que tu oración sea algo fundamental por la mañana, por la tarde y por la noche. Vas a buscar que tu lectura sea una lectura devocional. Y puedes empezar con proverbios o algunos de los salmos están hermosos, pero date a la tarea y ponte una meta, un propósito fijo. Memoriza un versículo todos los días. Yo lo estoy haciendo. Hoy no lo voy a recitar, pero yo estoy tratando de memorizar todos los días un versículo al día, solamente para que no te sientas decepcionado, no te sientas presionado, pero un versículo al día. Había un hombre que trabajaba de conductor en Estados Unidos y todos los días, después de que se hizo cristiano, todos los días meditaba en un versículo bíblico. Manejaba bastante. Entonces, en los primeros 3 años de vida en su cristianismo memorizó 1000 versículos. Si tú memorizas 1000 versículos, tú puedes memorizar un libro de la Biblia. Por ejemplo, Romanos te lo puedes memorizar en 4 meses, si te dedicas a hacerlo. Pero supongamos que haces un versículo al día. Por ejemplo, empiezas con Génesis 1:1. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego tratas de preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué dice que Dios creó los cielos y la tierra? Haz esto y te vas a dar cuenta. Y número 3, háblale a otros de Cristo. Eso te va a ayudar a compartir lo que estás aprendiendo, a que como un pozo que se le va sacando se siga llenando, como una persona que está alimentándose pueda compartir. Eso te va a ayudar a que tú puedas crecer espiritualmente y vayas más allá de las verdades elementales. Y necesitamos muchos. Cristo te necesita. Cuando el mundo te gana, lo primero que debes de entender es que Cristo pierde un soldado. Y eso nos debe de llenarte de tristeza. Porque cuando el mundo te gana y tú pierdes, lo primero que pierdes es una relación con tu Salvador. Por eso yo te invito esta mañana a que te hagas la pregunta, ¿realmente estás listo para enfrentarte con tu Salvador? Piénsalo. Y si haces estas 3 cosas, vas a empezar a tener una conciencia espiritual donde te van a ayudar. Bueno, después de estos consejos que te acabo de dar, quiero concluir con lo siguiente. En una ocasión, cuando el Canelo peleó con uno de los mejores boxeadores negros, que
Fue la primera vez que peleó con él. Cuando lo están entrevistando en inglés, pero yo lo voy a decir en español porque mi inglés británico y irlandés a veces no se entiende. Entonces el entrevistador le dice al Canelo, Canelo, ¿estás listo? Y el Canelo, el boxeador el Canelo con el pecho erguido dice, yo nací listo. Cuando cada uno de nosotros vemos la pelea, realmente vemos que el Canelo pierde. Porque aunque él se sintiera listo, fíjate lo que te voy a decir en esta mañana. Porque aunque él se sintiera listo, los que decidieron si realmente estaba listo eran los jueces. No vamos a juzgar si los jueces lo hicieron bien o mal. Lo que vamos a juzgar es que él dependía de los jueces. Cuando yo te pregunto si estás listo, no depende si te sientes tú listo, sino si realmente hay evidencias que cuando seas juzgado y evaluado, el juez, que es nuestro Dios, pueda decir, estás listo. No nos autoengañemos. Entendamos que nuestra evaluación no depende de cómo nos sintamos, de cómo pensemos o de nuestra perspectiva o de lo que nosotros creamos que es lo correcto. La realidad es que tenemos un juez justo que va a evaluar nuestra conducta. Y si tu conciencia no te dice que estás mal y no te redarguye y te dice, deja de hacer esos malos hábitos, tienes un Dios que es un juez justo, que va a evaluar. Y no olvidemos que de acuerdo a Apocalipsis, Dios registra todo lo que el hombre hace. Y de acuerdo a 2 Corintios capítulo 5, todos vamos a dar cuenta ante el trono de la gracia, ante un trono. Según hayamos hecho, sea bueno o sea malo, dice Pablo. Por lo tanto, lo que yo te aconsejo esta mañana es, practica las recomendaciones que te di para crecer. Ora, memoriza tu Biblia y háblale a otros de Cristo, para que cuando el momento que sea que te tengas que ir de esta tierra, puedas estar contento en medio de tu tristeza y puedas saber que vas a tener un Dios que te va a recibir porque hiciste lo que Él quería que hicieras. Dios nos bendiga. ¿Estás listo? Vamos pues con el Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este mensaje y que este mensaje redarguya nuestra conducta y nuestra actitud y nuestro estado espiritual. Yo no conozco la vida de mis hermanos, pero ellos sí lo saben y su conciencia. Y te pido, Señor, que nos haga recapacitar. Ten misericordia de nosotros por este mensaje y ayúdanos a hacer lo que tú quieres. En Jesús te damos gracias. Amén.